Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a poner, bueno, primero voy a poner los audífonos porque yo creo que no me van a escuchar bien, de manera tal que esto nos ayude un poco. A subir la clase correspondiente el día de hoy y no ha terminado el día, así que aquí estoy haciéndola. Son días muy afanados, semana 12, hay mucho que hacer, hay proyectos en los que hay que sacar cosas. Entonces, pues les ofrezco una disculpa en ese sentido. Voy a quitar la transcripción, que yo no sé para qué hay que tener transcripción, para que no haya ningún problema, no se ocupa para nada la transcripción. Muchachos, les voy a subir esta presentación que se llama, aquí arriba pueden ver, no, no la pueden ver porque no he compartido, voy a compartir. Voy a quitar la cámara porque en realidad no agrega ningún valor que yo esté eh, ahí grabándome. Además que a estas horas ya está uno con el pelo parado, ya, bueno, los que tienen pelo, y ya no está uno de buen ver. Les decía que aquí arriba, el archivo se llama capacidad de proceso, ¿verdad? Ejercicios de práctica. Esta barra nunca he sabido cómo quitarla. Aquí. Capacidad de procesos práctica, PPTX, es una presentación. Y entonces vamos a hacer una hora de video viendo al menos algunos ejercicios de capacidad de proceso con base en la información que ustedes tuvieron teórica de capacidad de proceso, que no es nada muy complicado. Es complicado tal vez la recolección de datos, pero es un tema que se va afinando poco a poco, ¿verdad? Entonces, aquí hay un primer ejercicio que ustedes pueden leer de Process Capability Study sobre la salsa Joe's, ¿verdad? La compañía de salsa Joe's que está considerando un nuevo envase, ¿verdad? De su salsa y de acuerdo a lo que han investigado, entonces recipientes de vidrio para esta salsa podría estar experimentando una resistencia entre los 185 y 325 PSI. Si ahí oyen a mi perra, me perdonan. Eh, el vendor, ¿verdad? Dice que tiene la siguiente información de evaluación de resistencia de esos envases. Y lo primero, pues, es preguntarnos lo que hemos dicho, ¿verdad? Es si el proceso está en control y lo otro es si es capaz de producir a una, a una especificación, en este caso entre 185 y 325 PSI de fuerza para poder trabajar pues seguramente, ¿verdad? Este tema. Entonces, vamos a, eso es el que me gusta, no sé por qué me sale en negro, pero bueno. Aquí están los datos, ustedes los pueden ingresar desde Minitab para que ustedes hagan este gráfico, ¿verdad? Vean que es un gráfico X barra R y viene la información de los 20 datos que recolectan. Vean que tienen una muestra, un grupo racional de 5, un n igual de 5. Aquí viene el promedio de esa muestra, viene el rango de esa muestra. Así que perfectamente con el rango barra barra aquí abajo y se me pierde el puntero y X doble barra, ustedes perfectamente podrían hacer el cálculo de los límites de control que ya tienen su constante por acá, A2, la de 4, el de 3, el de minúscula 2, de acuerdo a las tablas y el tamaño de muestra de n igual 5, pueden ustedes entonces calcular los límites de control y los límites para la variabilidad para el cálculo del gráfico R. Vean que el estimado de la desviación estándar es R barra entre D2. Entonces aquí ustedes pueden tener estos parámetros estimados. Y entonces ustedes hacen su gráfica y pueden estimar incluso los índices de capacidad a partir de la media y la desviación estándar, que serían estos que están por acá si los calculan manualmente. ¿Qué nos está diciendo, verdad? A nivel de estabilidad, vemos algún punto aquí, signo de pregunta medio hecho.
y vemos otro signo de pregunta aquí medio hecho, como para decir, ¿hay estabilidad? Me parece que sí. No hay puntos que salgan, no están haciendo el análisis con todas las reglas como Minitab nos tira la salida, pero el gráfico se ve que tanto el de R como el de X, que se ve primero el de R, como ustedes recordarán, aunque pareciera que tiene una cierta tendencia hacia la baja del rango, ¿verdad? No hay evidencia de que esté fuera de control y por lo tanto inestable. Posiblemente estos puntitos que vemos en X barra nos llamen la atención, haya que investigarlos, pero tampoco podemos decir que están sobrepasando los límites de más o menos 3 sigma que están marcados por acá y que les estoy tratando de señalar, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes entonces no van a tener ese tema, ¿verdad? De estabilidad. Esa era que quería el rojo, ¿ok? Entonces, y el CP y el CPK, recordando un poquito los conceptos, ¿verdad? Estamos hablando de esos índices de capacidad calculados a partir de la variabilidad, ¿verdad? La potencial y la real. En este caso, vean que estamos calculando un CP que nos da 0,70, muy por debajo del 1, del 1,33, de acuerdo al parámetro, y tenemos un CPU, ¿verdad? En donde nosotros estamos visualizando un índice bastante bajo de 0,61. Si usted ese gráfico, bueno, grafica en términos de la especificación, de la media, la desviación estándar, la especificación que está aquí, que es, como usted recuerda, el límite superior y límite inferior, y calculamos SCPK y SCPU, que creo que aquí les dije mal, bueno, ahí dice CPU, CPK y CP, ¿verdad? Y con la tabla de efectos por millón, ¿verdad? Para ese tamaño N mayúscula de 100, porque estamos teniendo tamaño de muestra 5 por 20 muestras, el N mayúscula es de 100. Entonces vemos en este gráfico, que es un gráfico de libro, lo que está dentro de especificación es lo que está en azul, y vean cómo se está saliendo, ¿verdad? Porque mi límite dice que es 325, es decir, está como aquí mi límite, pero yo estoy teniendo producto que está saliendo de especificación en ambos lados y por eso el índice es tan bajo, SCPK y SCP. Entonces, no estamos siendo capaces de producir dentro de especificaciones a pesar de que tenemos estabilidad en el proceso. Entonces, aquí tenemos el CPL, el CPK, ¿verdad? Que es 0,61, 13. Y pues aquí ustedes pueden ver perfectamente lo que nos está señalando. Dice, opera en control, pero no produce a nivel de calidad bueno. Las medias que se producen van más allá de 325. No hay evidencia de causas asignables, tendrán que idearse propuestas de mejora del proceso para reducir la variabilidad e incrementar esa capacidad de al menos el nivel mínimo aceptable. Recuerde, la capacidad solo se puede analizar si estamos en control estadístico, que ya lo he dicho muchísimas veces y creo que ustedes lo tienen ya aprendido, ¿verdad? Si usted hace ese gráfico, entonces, de los valores que tenemos con los datos observados, vean que estamos en el Process Capability y tenemos por aquí nuestros índices de PP, ¿verdad? PP, PPL, PPU, PPK, CPM, que las definiciones ustedes las tienen en el material de la semana pasada. Y tenemos el Potential, ¿verdad? El CP, CPL, CPU, CPK, el overall capability que está generado por acá, que es más de largo plazo, y tenemos el potencial, la capacidad potencial que está bastante bajo, y vemos que es el mismo gráfico, están produciéndose medias más allá de 325, lo cual no está bueno, hay algunas inferiores a 185, y tampoco está bueno, porque el límite era 185 y 325, que tenemos como Upper Specification Limit y Lower Specification Limit. ¿De acuerdo? Si usted hace este gráfico en Minitab, que ahí lo puede hacer perfectamente
desde el six-pack, y aquí no vayan a pensar en otra cosa, en six-pack en términos más que estadísticos, pues aquí tenemos un resumen de cómo se comporta, ¿verdad? A nivel del histograma de capacidad, si la distribución normal está haciendo un buen ajuste, porque recordemos que podemos hacer análisis desde la distribución normal con una presunción de ella o desde otras distribuciones o no paramétrico incluso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestro gráfico que está pura vida, tenemos el de R que está bien, lo que no está bien justamente es el tema de capacidad que está señalado por acá. Entonces, esta es otra forma de que nosotros visualicemos también los índices que, por ejemplo, están por acá. Se me pierde el puntero. El overall y el potential. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. Así que, como ustedes pueden ver, incluso en este grafiquito que viene aquí abajo, se me pierde, se me pierde, se me pierde. Aquí abajo, vean que esta es la especificación y vean que se me sale de la especificación y lo mismo pasa con el largo plazo. De ahí que esos índices estén tan pobres. Ahí, desde Minitab, también podemos hacer análisis para distribuciones no normales y entonces viene lo que les decía de la transformación de los datos o ajustar a una distribución que sea no normal. No quiere decir que no ajuste a una exponencial o a otra distribución. Simplemente el análisis se hace desde esa perspectiva para que ustedes lo tengan ahí pendiente. ¿De acuerdo? Y aquí está un ejemplo de Minitab, del material de Minitab, que dice así: un fabricante de clavijas desea evaluar la capacidad del proceso, mecanización y revestimiento. El fabricante requiere que el diámetro sea menor que 1,5650 pulgadas. Los ingenieros recolectan muestras de clavijas terminadas en los subgrupos de tamaño 10 y registran diámetros de hasta 0,0001 de pulgada más cercana. Entonces vamos a hacer el six-pack, no recuerden nada diferente a estadística, una identificación de la distribución individual y luego un análisis de capacidad no normal. Tenemos este archivo que para los efectos lo he grabado como diamping rayita abajo 18, ¿verdad? Porque por aquello que no nos dé el problema de formato de datos. Entonces, ustedes van a hacer este análisis six-pack que viene aquí señalado en dónde está dentro de los menús de Minitab. Y aquí dice evaluar la estabilidad y la capacidad de un proceso y la normalidad de los datos del proceso cuando siguen una distribución normal. Estas definiciones son importantes, ¿verdad? Entonces, ustedes van a abrir ese archivo que les dije, el diampin, y entonces vamos a tener la columna individual de diámetro, cuyo tamaño de su grupo es de 10, porque nos lo están informando, ¿verdad? Aquí está el tamaño de 10. Nos dieron una especificación superior, que es la que nosotros anotamos por acá, y justamente vamos a tener el six-pack, ¿verdad? 6 gráficos en un solo paquete, donde estamos viendo un CP que ni siquiera se nos genera, ¿verdad? Vean el CPK que está por acá, se me pierde el cursor, vean el CPK que está por acá, 0,58, es decir, muy por debajo. Entonces vean que la especificación superior estaba aquí en 1,56 y se está produciendo fuera de esta especificación de una manera sorprendente. Y la capacidad general, ¿verdad? La capacidad general, el overall, vean que tiene un PPK muy bajo también y la capacidad desde el punto de vista de dentro de esos subgrupos es muy, muy, muy baja. El proceso está en control estadístico, un leve punto que está por acá, apenitas, ¿verdad? Ay, que se me pierde el cursor, no lo logro ver. Por acá, pero no, ni siquiera ha salido, no está marcado en rojo. Y si estamos viendo, si ustedes aprecian este gráfico que está por aquí, está graficando los últimos 25 subgrupos, es decir, cada grupito es un subgrupo racional, ¿verdad? De datos,
vean que hay una altísima variabilidad dentro de ellos y por ende también entre ellos. Repito, no hay un problema de estabilidad, pero sí de capacidad. Y aquí, desde este punto de vista, lo que sale de mi especificación inferior, ¿verdad? Bueno, dice límite de especificación superior más bien, porque eso fue lo que dijimos, que era 1,56,5. Vean que hay producto que está saliendo de ahí, está más allá de lo tolerable, por lo tanto, el proceso no es capaz. Ok, pudiera ser que ustedes observaran algo por aquí. Vamos a borrar un poquitito las cosas para que veamos algo muy claro. Alguien dirá, profesor, usted hizo un análisis normal, ¿verdad? O a partir de la presunción de normalidad de los datos, pero vea este comportamiento de las colas, cola inferior y cola superior de la distribución de datos. Y pareciera que no ajusta sobre la línea de mejor ajuste, ajá, y entonces posiblemente tengamos un tema de ajuste de la distribución y por ende de ahí que tengamos estos indicadores a ese nivel tan bajo, ¿verdad? Entonces ahí muchachos, yo y muchachas, yo lo que quiero es que entremos al siguiente análisis, porque si esto está causando ruido en mi análisis de capacidad, es importante determinarlo, porque la distribución pues es importante. Entonces, con esta misma información que tenemos, vamos a hacer una identificación, ¿verdad? Una identificación por acá de la distribución individual de los datos. En prueba 1 se les decía que uno podría saber cómo se comportaban un conjunto de datos a partir de una prueba de bondad de ajuste, ¿verdad? ¿Qué se hace con el estadístico chi cuadrado? Para hacer dicha prueba y saber a qué ajusta, a qué no ajusta la distribución. Entonces, aquí pues ustedes tienen la facilidad de identificar una distribución o transformación adecuada, como lo dice aquí la definición, ¿verdad? Antes de realizar un análisis de capacidad y pues si usted no está seguro, utilice esta opción para saber cómo es la distribución que siguen esos datos. Entonces, cuando usted hace esa identificación de la distribución, usted va a tener esta información. Aquí usted, ¿cómo escoge la distribución que mejor ajusta de todas estas? Vea que aquí me está haciendo un análisis de las distribuciones, pues a las que más se podría acercar este conjunto de datos de diámetros. El criterio es para escoger la distribución se hace por medio de Anderson-Darling, de este indicador. Entonces vean que aquí tenemos los diferentes valores de Anderson-Darling. ¿Cuál escojo? El Anderson-Darling menor. El que menor da es el que mejor ajusta a la distribución que está señalando. Entonces aquí pareciera, por este valor de 4,63 con Weibull o este otro de 4,63 de valor extremo más pequeño, que esas son las distribuciones que mejor ajustan para hacer el análisis de capacidad con base en esa distribución. Weibull es como el personaje de Mystique en los superhéroes de X-Men, ¿verdad? Acuérdense que Mystique tomaba la forma que quisiera, se transformaba, se cambiaba la forma que quisiera para sus propósitos. Weibull cumple esa función. Weibull cumple esa función. Es decir, es una distribución tan versátil que yo perfectamente puedo utilizarla para hacer análisis. Pero también aquí está señalando el valor extremo más pequeño. Y esta distribución, por lo general, modela procesos en donde tiene que ver con resistencia. Es decir, con aspectos donde hayan fuerzas implícitas, pareciera que los datos siguen a esta distribución. Los demás, pues ya tienen otros valores muy altos, aunque Weibull de 3 parámetros tiene 0,55, también se podría utilizar, pero el hecho que tenga 3 parámetros
puede complicar un poco el análisis si usted todavía está empezando a navegar en el mundo de la estadística, porque acuérdense que una distribución es paramétrica si tiene parámetros. La distribución normal tiene dos parámetros, mu y sigma. Weibull tiene forma, escala y ubicación. Entonces, analizar una distribución con tres parámetros pudiera ser que sea más complejo. Entonces, si puede evitarlas, evítelas. Si no tiene otro camino, úselas, ya sea las de dos o tres parámetros. Porque lo más sano es utilizar distribuciones con un solo parámetro. La log normal tiene como parámetro mu también, exponencial, si no me falla la memoria, tiene la escala igual que Weibull, etcétera. Pero todas tienen parámetros, por eso se llaman paramétricas, estadística paramétrica. Si ya en una distribución no se asemeja ni a nada y no se le puede estimar un parámetro, entonces es cuando usted utiliza la distribución, la estadística no paramétrica. Mi perra está un poco ansiosa, ahí me disculpo. Entonces vean que acá estamos en Capability Six Pack, ¿verdad? Vean que tenemos la opción de que yo haga el análisis desde la distribución normal, un análisis entre y dentro y desde una distribución no normal. Aquí estamos seleccionando la distribución no normal, ¿de acuerdo? Estamos escogiendo diámetro, que es nuestra variable, el tamaño del subgrupo, el límite superior y escogimos la distribución Weibull. Pero profesor, usted dijo que perfectamente podíamos escoger por el Anderson-Darling también valor extremo más pequeño. Sí, porque hablamos de resistencia y aquí hablamos de resistencia. Perfectamente se pudo haber tomado esa. Profe, pero ¿qué pasa si en el examen yo cogí Weibull y debía haber utilizado valor extremo más pequeño? Bueno, justifique muy bien su selección, su elección de esa distribución. Entonces vean que si usted hace eso, vean lo sorprendente que sucede acá. Vean que la distribución Weibull, bueno, el tema de estabilidad no era una cuestionante porque sabíamos que el proceso era estable, ¿verdad? Posiblemente haya un mejor ajuste y vean vean el valor medio que está por acá, 1,5614 cuando teníamos una especificación de 1,565. Entonces tenemos un valor medio que en realidad está dentro de especificación. Vamos a ver qué tanto está generando, ¿verdad? Dentro de especificación la producción de este diámetro. Entonces vean que indudablemente en la cola izquierda la distribución no tiende a ajustar bien, pero del centro hacia la cola derecha sí hay una mejor distribución sobre esa línea de mejor ajuste. Vean que hay una homogeneización de la variabilidad en el gráfico que estamos viendo aquí de valores individuales y vean que si tenemos acá nuestra especificación que no debe superar el 1,5625, pues y la general puede darse ese lujo, el PPK se incrementó, el PPK mejoró un poquito, ¿verdad? Aquí está el PPK, ay, es que se me pierde el puntero, no lo veo bien. Vean que está el PPK que genera un poquitito más, es decir, de mejora. Si yo me voy a lo anterior, mi PPK era 0,57. Y un detalle que tal vez a alguna de ustedes me preguntaría y por lo cual se generaría un puntito rojo es, ok, vean que las partes por millón de producto fuera de especificación con la distribución normal es de 43.004, mientras que nuestro ppm con una distribución que ajusta mejor para el análisis, entonces resulta que está en 7.905. ¿Es mucho producto defectuoso por 1 millón de oportunidades? Sí, pero mejora mucho más el panorama desde una buena selección de la distribución para el análisis. Aquí les diría preguntas, dudas, traumas, lagunas mentales, pero entonces ustedes las pueden escribir para que me las planteen en consulta. Para eso estamos, muchachos.
Este otro es un análisis con datos normales. Aquí es el grosor del revestimiento de cables de aluminio. Dice que un fabricante de cables eléctricos aplica revestimiento exterior a los cables para preservar su resistencia y su durabilidad. El límite de especificación inferior para el grosor de revestimiento es de 39 milipulgadas y el límite de especificación superior es 43, con un valor objetivo de 41 milipulgadas. Los ingenieros evalúan la capacidad del proceso de revestimiento para asegurarse de que pueda satisfacer los requisitos del cliente, los cuales especifican un CPK de 1,5 o superior. Los operadores seleccionan 5 muestras de cable de forma aleatoria y a intervalos regulares. Estas muestras representan adecuadamente la variación inherente del proceso en ese momento. Los operadores registran el grosor del revestimiento exterior en cada muestra de cable. Vean, vamos a hacer entonces análisis de capacidad y análisis de six-pack. Voy a el archivo, se los voy a salvar en 18. Ahora se los voy a subir en 18, capacidad capa, para poder garantizarnos que no nos da problemas de formato. Recordemos ese famoso temilla. Aquí viene un poquito desde el material de Minitab, que es un excelente material, que es el análisis de capacidad, ¿verdad? Y bueno, aquí viene la evaluación de los supuestos del análisis de capacidad. ¿Cuáles son los supuestos? Está bajo control estadístico, la distribución asumida tiene un ajuste adecuado a los datos y entonces evaluamos con el six-pack y aquí se responde la pregunta, ¿para qué es el six-pack? Pues para tener información resumida y evaluar estos supuestos. ¿Cuáles supuestos? Estos que están por acá. Las directrices de AIAG, que es el American Institute Automotrice, G no recuerdo, dice página 65, determina cuál gráfica de control mostrará de acuerdo con el tamaño de los subgrupos. Por eso nos pregunta el tamaño del subgrupo. Si es un tamaño 1, voy a tener IMR. Si voy a tener de 2 a 8, va a ser X barra R y 9 o más un X barra S. Y entonces dice, en opciones puede elegir mostrar los valores Z de referencia en lugar de los índices de capacidad CP y CPK y PPK. Muy bien, abriendo el archivo en herramientas de calidad, Capability Six Pack Normal, entonces completamos el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cuadro de diálogo para que no lo vea muy bien? Vamos a meter grosor, vamos a meter la columna subgrupo, porque ahí tiene almacenado el tamaño de cada subgrupo, o poner digitado, tecleado, el tamaño del subgrupo. Vean que se pone el límite de especificación inferior y el superior, ¿verdad? Y entonces le estamos diciendo en pruebas que se realice las 8 pruebas y se le da a aceptar. Una vez que usted hace eso, tiene la información del six-pack y entonces indica que los primeros 15 grupos están experimentando una variación extrema. Vean, ¿verdad? Aquí pasó algo, luego pasó otra cosa y aquí se reguló un poco la estabilidad. Y entonces, aún así, la gráfica de R nos está diciendo que a nivel de subgrupos, esta gráfica R, ¿verdad? Hay estabilidad porque están dentro de los límites de control, ¿verdad? La nota es importante, dice, la gráfica R muestra control estadístico, lo que indica que la variación dentro de subgrupos es estable. Debido a la estabilidad, la variación dentro de los grupos, la desviación estándar dentro, en la gráfica de capacidad, provee un estimado significativo de la variación inherente del proceso y permite hacer comparaciones razonables entre las estadísticas de capacidad CP y CPK y las estadísticas de rendimiento PP y PPK. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos la información. En cuanto a la interpretación de resultados, entonces vea que dice que la única diferencia en el cálculo de estos dos índices de CPK es que utiliza la desviación estándar dentro de sus grupos y PPK utiliza la desviación estándar general de todo el conjunto
de datos, ¿verdad? Dice, si el proceso no está bajo control estadístico, si el proceso no está bajo control estadístico, la desviación estándar general estima la variación causada tanto por causas comunes como especiales. Es decir, el que no esté en control va a tener una desviación estándar con los dos mundos, comunes y especiales, causas. La diferencia entre PPK y CPK es que refleja la mejora, ¿verdad? Por acá refleja la mejora en la capacidad del proceso que podría esperar el fabricante si el proceso se colocara bajo control. Y aunque usted puede considerar PPK como un indicador de capacidad para un proceso que no está bajo control, no puede, ojo, no puede utilizar PPK para predecir el rendimiento futuro de ese proceso fuera de control. Y ahí vienen unas referencias. Ahora nos dice, verifiquemos los supuestos de los datos. Entonces vamos a crear un subconjunto de hoja, ¿verdad? Vamos a crear un subconjunto de datos y por ende de hoja, como el que está especificado acá, para ponerle a esa hoja el nombre de proceso bajo control. Y aquí me está diciendo especificar líneas que se excluirán y aquí le estamos diciendo cuál es el número de fila que se excluirá. ¿Ok? Entonces, al quitar esas líneas y darle a aceptar, entonces volvemos a hacer el capability six pack normal, ¿verdad? Porque dice el capability six pack anterior sugirió que los datos recolectados, ¿verdad? Después del 15, del dato 15 estaban bajo control. ¿Se acuerdan la gráfica? Entonces, ahora que esos datos conforman un subconjunto, una hoja de trabajo separada, dice, utilice el six pack para evaluar los supuestos. Y entonces, hacemos lo mismo que hicimos y vean el comportamiento que ahora estamos teniendo por acá. Dice que abajo, dice en la gráfica de puntos de los últimos 25, indica que los puntos graficados parecen estar distribuidos de forma aleatoria y simétrica alrededor de la media del proceso. Dice que el histograma con las curvas superpuestas, ¿verdad? Este nos da para evaluar visualmente si los datos están distribuidos normalmente y de hecho evalúa la normalidad del proceso y se ve más objetivo y entonces se ve mejor, ¿verdad? Y pues las gráficas de X barra R es lo que nos están dando, ¿verdad? Es que pasaron las pruebas de causas especiales y están dentro de los límites de control. Entonces el proceso está estable. Anteriormente no, ahora está estable. Vean la prueba de hipótesis que estamos haciendo sobre la gráfica normal. Los datos siguen una distribución normal versus no siguen una distribución normal. Con ese valor P que tenemos de Anderson, de P, perdón, de 0,570, que es mayor a 0,05, entonces no tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0 a un 5% de significancia, lo que quiere decir que los datos son normales. Vamos a ver qué pasa con el análisis de capacidad. Si nosotros hacemos el análisis de capacidad, ¿verdad? Con la distribución normal, entonces, metiendo la información tal cual ustedes lo están viendo y agregando en la parte de opciones, como se indica aquí abajo, ¿verdad? Agregando en opciones el valor medio esperado, ¿verdad? Que es el CPM, y que incluyamos intervalos de confianza, como se dice aquí, y le damos a aceptar, entonces vamos a tener justamente la capacidad potencial que es dentro de, y entonces ahí está la fórmula. Si solo se tiene disponible un límite de especificación inferior o superior, no vamos a tener un cálculo de SP. Ajá, y entonces debido a que SP no toma en cuenta la media o el valor objetivo, ¿verdad? El CP no toma la media, vean en la fórmula y lo vimos la semana pasada, el CP casi toma la media, el CP no, lo que toma la especificación, ¿verdad? Entonces, representa el mejor valor teórico y se puede interpretar como la capacidad potencial del proceso. Cuando ustedes lo generen en Minitab van a poder ver bien los índices. Entonces viene CPL, CPU,
¿verdad? Y el CPK. Y luego viene la capacidad general, que es la de PPL, PPU y PPK. Entonces podremos hacer la evaluación. Por acá es que están muy pequeñitos los números, pero ustedes generan este archivo y lo van a poder analizar. Por ejemplo, en interpretación de resultados, ¿verdad? Este, vea lo que dice, tanto la variación entre grupos, como la variación dentro de sus grupos contribuyen a la variación general de un proceso. Cuando un proceso se encuentra bajo control estadístico, la variación entre grupos es notablemente menor que la variación dentro de los subgrupos, de modo que la desviación estándar general es aproximadamente igual a la desviación estándar dentro de subgrupos. De acuerdo a las fórmulas de capacidad general, como son similares a las de capacidad potencial dentro, excepto de que pues están tomando la desviación estándar general y tenemos ahí las fórmulas. Entonces, cuando el proceso se encuentra bajo control estadístico, CP y PP son similares, igual que CPK y PPK. Y aquí ustedes continúan estudiando la interpretación de sus resultados y entonces el proceso parece ser estable, aunque muchas mediciones están fuera de los límites de especificación y aunque la media se encuentra entre los límites, ¿verdad? No está centrado y aproximadamente el 10% de las muestras de cable exhiben valores de grosor fuera de esos límites. La media estimada del proceso es 40,2854, que está por debajo del deseado que era 41, ¿recuerdan? Esto indica que más piezas se ubican por debajo del límite inferior de especificación que por encima. Y entonces aquí se debe generar un cambio en la media del proceso y reducir la variación para poder satisfacer los requisitos del cliente. Con cerámica va a ser un análisis no normal. Aquí ustedes van a leer el problema. Vean que inicialmente, y aquí es lo que quiero resaltar, se está pensando que es un análisis normal. Esa es la presunción. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, ¿verdad? Los supuestos a evaluar son: el proceso es estable, número uno, y el proceso sigue una distribución normal. De ahí que nosotros estemos tomando entonces este supuesto de que estamos haciendo un análisis de capacidad normal. Vamos al six-pack normal, ingresamos la información y entonces vean los índices de CPK, el de PPK, ¿verdad? Lo bajos que son. Observen en esta parte el producto que sale fuera de la especificación, ¿verdad? Que la superior es de 30, ajá. Y en realidad lo más importante ahora es ver la distribución si ajusta o no a la normal. Parece que no. Entonces, ahí viene la interpretación y entonces, aunque el proceso es estable, pues no, la distribución normal, ojo lo que dice aquí abajito, ¿verdad? Lo voy a señalar acá, pareciera que no modela adecuadamente la distribución normal. Entonces, vamos a hacer el ID de la distribución, como lo vimos en el ejemplo anterior, ver la identificación de la distribución individual, metemos nuestros datos, que son estos mismos por acá, y aquí tenemos dos opciones que tal vez ustedes no han visto, muchachos y muchachas. Yo puedo decir específicamente, ¿verdad? Acá quiero hacer el análisis con estas cuatro distribuciones o puedo usar todas las distribuciones disponibles como viene en esta otra opción. Y entonces cuando hacemos eso, que es lo que les estoy diciendo por acá, entonces nos van a salir todas las distribuciones. En este caso, vean que aquí están saliendo todas y aquí la pregunta de examen es: ¿cuál es el criterio? Recuerden que el criterio es la distribución Anderson-Darling. Y me gustaría que aquí investigaran por sus medios, en la literatura, por internet o por donde sea, qué es el Anderson-Darling, qué es y por qué se utiliza como criterio para identificar las distribuciones que ajustan a un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí
eh, sí les dije que el Anderson-Darling menor es el que tengo que buscar. Entonces, yo empiezo a ver cuáles son los valores de Anderson-Darling. El menor pareciera que es 0,331 con la distribución log normal, y caería un poco conveniente siempre analizar para qué tipo de proceso, qué tipo de distribución es la que lo puede modelar. Entonces decir, mire, estoy aquí con X proceso, con X parte, con X característica, ¿qué distribución es la que por lo general modela o podría modelar mejor estos datos? Para que ustedes vayan identificando por distribución cuáles son aquellas que podrían favorecerme mi análisis, ¿ok? Entonces, eso ténganlo muy pendiente, por favor, ¿ok? Entonces, por acá, es esta. Indudablemente, antes de escoger Boxcox, usted escoja una distribución paramétrica. Entonces, escoge log normal y usted entonces va a hacer, vea lo que dice de Voxcox. Dice, puede transformar los datos de una distribución log normal en una normal, lo que permite pues hacer el análisis de capacidad por medio de la distribución normal. Y dice, seleccione los límites del intervalo de confianza para indicar límite inferior y superior de capacidad. Entonces, aquí se está utilizando la transformación, véanlo acá, ¿verdad? La transformación dice de potencia de Voxcox con una W igual a Y, que es lambda, ajá, aceptar, y pues que incluya los intervalos de confianza. Y entonces, al tener por medio de Voxcox, yo tengo, ¿verdad? Aquí un CPK de 0,61, y entonces con un intervalo de confianza entre 0,54 y 0,69. La variación dentro de grupos CP y la variación general PP son prácticamente la misma. Entonces, ¿qué estamos cambiando acá? Y es donde quiero que se centren ustedes en este párrafo, ¿verdad? Tanto CP como la general son similares en 0,61. Ahora hay un método alternativo, la transformación de Johnson, ¿verdad? Esa transformación entonces selecciona de manera óptima una de las tres familias de distribución SB, SL, SU, donde B, L y U se refieren a que la variable es con límites, log normal y sin límites, ¿verdad? Boundary, log normal y unboundary, ¿ok? Entonces, posiblemente la función de distribución seleccionada se utiliza para transformar los datos en una distribución normal, ¿ok? Entonces, al escoger esta, la de Johnson, vean que estamos entonces simplemente llenando la información en el cuadro de diálogo. Acá, transformación de Johnson. Ujú. Estamos seleccionando un valor P para un mejor ajuste de 0,10, ¿verdad? Dice que es útil cuando los datos recolectados no son normales, pero usted desea aplicar una metodología que requiere una distribución normal. Entonces le va a seleccionar una función de distribución óptima en el sistema de Johnson para transformar los datos en una distribución normal. Entonces aquí está haciendo Johnson su transformación. Ujú. Vean ya los datos transformados perfectamente. Vean que acá, ¿cómo se me pierde el puntero? Vean que con este valor P los datos no son normales. Con la transformación, lo que está haciendo, ¿verdad? Vean aquí abajo cómo ya logran hacer normales. Entonces dice un valor P para mejor ajuste de 0,51, 7092, Z para mejor ajuste de 0,69, este valor Z, ¿verdad? Mejor tipo de transformación, SL, función de transformaciones iguales, y aquí tira la ecuación de la transformación. Pero entonces ya le transformó los datos, ya se los transformó, ¿verdad? Para que tuviera esa distribución que necesita usted. Entonces, ahora vuelve a hacer el análisis, ¿verdad? El análisis por acá con datos transformados. Ujú. Es más, aquí escoge, ¿verdad? Transformar con Johnson o con Boxcox o sin transformación. Vea lo que aquí donde usted lo puede escoger.
y vean sus indicadores, ¿verdad? Teníamos un PP de 0,61 y ahora 0,62. Si la distribución está teniendo un mejor ajuste por la transformación, ¿verdad? Y entonces, incluso con los datos transformados, ¿verdad? La de Johnson, vean que tenemos pues alguna información valiosa acerca del rendimiento y acerca de la capacidad general, que pues es baja, ¿verdad? En realidad es baja, pero ya tenemos un análisis más, más mejor, dirían, ¿verdad? El proceso no es capaz, como usted lo vio en los datos y aquí lo está diciendo, y entonces hay que desplazar hacia el valor cero o se debe reducir la variación. Recuerden que los datos transformados es pasar a un cambio de escala. Estos datos no deben tomarse para inferir en la situación real, es simplemente una visualización de la naturaleza de los datos si fueran aproximadamente normales. Por lo tanto, no se debe tomar decisiones y acciones con base a datos transformados. Si hacemos el análisis desde el mundo no normal, ¿verdad? Y escogíamos la distribución log normal, que era la que nos salía, ¿se acuerdan? Con la prueba de bondad de ajuste, venía transformación o log normal. Vean que pues tampoco tengo una gran mejora con respecto al PPK, la capacidad general. La distribución ajusta bastante bien, como lo puede ver usted en la gráfica de probabilidad log normal que está por aquí, ¿verdad? Ajusta bastante bien, pero sí tenemos indicadores que no son buenos. Ujú. Vea, la especificación llega aquí y toda esta porción de acá está fuera de especificación. Haciendo el análisis de capacidad, ya no el six-pack, sino eso, pues nos da la misma información, solo que pues la podemos visualizar mejor. Vean que prácticamente casi tenemos una hora, ¿verdad? Y vamos entonces nada más a leer estas consideraciones. La herramienta de capacidad de procesos es vital para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del cliente. Comprender los supuestos para realizar un estudio de capacidad de procesos es fundamental para no caer en errores a la hora de hacer conclusiones y tomar decisiones. Recuerden que no todos los eventos, procesos y experimentos tienden a comportarse normalmente, lo que es importante identificar su distribución de probabilidad individual. Gente, por eso prueba uno es tan importante. Recuerden que el cliente es sensible a los cambios de desempeño en general. Esto quiere decir que espera no solo el cumplimiento a corto plazo, sino que se mantenga en el tiempo, por lo que el desempeño a largo plazo es su percepción de satisfacción. Aquí en el material, que ya es de la 68 a la 80, es decir, 12 paginitas más, 12 slides, estamos hablando de capacidad, pero para atributos. Entonces viene a 100 y pues es prácticamente basado en la binomial, ¿verdad? Porque atributos es pasa, no pasa, bueno o malo, ¿verdad? Y aquí viene cómo realizarlo. Cómo realizarlo. Viene el análisis para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Por favor. Entonces viene también otro ejemplo con Poisson, lo realizan y listo, jóvenes. Entonces voy nada más a generar el video y los archivos que requieren para que puedan trabajar con esto en la clase correspondiente a esta semana. Voy a dejar de compartir, voy a poner cámara para despedirme. Son las 8:16, prácticamente una hora, casi una hora eh, de explicación. El tema no es difícil, hay que tener cuidado nada más y tener claros los conceptos de transformaciones, de ajustes de distribución, criterio para ajustar una distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho su comprensión. No solo para ustedes, sino para mí también. El momento del semestre es duro en este momento,
pero todos estamos igual, pero todo va a salir bien. Muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien. Voy a parar ya en este momento la grabación, ¿ok?